El sistema universal de protección de los derechos humanos se estructura de distinta manera. De hecho, podríamos hablar incluso en general del derecho internacional de los derechos humanos, para empezar a comprender no solamente el sistema universal, que es del que estamos comentando en este momento, sino todo aquello que vendrá en términos del sistema europeo, el sistema americano, etcétera, etcétera. Para efectos de esta comprensión, vale la pena distinguir, en primer término, lo que podríamos llamar el derecho originario de los derechos humanos, que es aquel que está contenido en los tratados internacionales. Ya mencionamos la Declaración de 1948, los pactos de derechos civiles y políticos, por un lado, del 66, y en ese mismo año el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y luego las diversas convenciones, los diversos tratados que también han sido firmados por México, sectoriales respecto a ciertos sujetos o de ciertos temas. Temas que tienen que ver con derechos de los trabajadores, derechos de los migrantes, derechos de los niños, derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Esto que aglutina el conjunto de tratados internacionales, podríamos calificarlo como el derecho originario de los tratados. Pero no es solo esto. El sistema universal de derechos humanos está compuesto también por lo que podríamos llamar el derecho derivado dentro del sistema de derechos humanos. ¿Qué significa este derecho derivado? Está integrado por todos aquellos documentos, todas aquellas fuentes del derecho que no son tratados internacionales, sino que se desprenden de los tratados internacionales. Es decir, los tratados internacionales serían como un núcleo básico, una columna vertebradora, pero a partir de ahí se dispararían una serie de fuentes del derecho que tienen que ver, por ejemplo, con protocolos adicionales. Los tratados internacionales tienen protocolos adicionales que también pueden estar abiertos a la firma de los países. Se comprende también en este derecho derivado las observaciones generales de los comités de expertos de Naciones Unidas que van trabajando sobre ciertos temas y que nos dan pautas interpretativas para comprender bien los tratados. Los comités y comisiones de seguimiento de los tratados ante los cuales el Estado mexicano, por poner este caso concreto, tiene que ir dando información, etcétera, etcétera, de tal suerte que cuando pensamos en el sistema universal de protección de derechos, no pensamos nada más en los tratados internacionales, sino en un conjunto muy amplio de normas que están destinados precisamente a la tutela de la dignidad humana. En el mundo existen aproximadamente 150 tratados internacionales de derechos humanos. En una segunda clasificación, que creo que también es importante tomar en cuenta, podríamos hablar no solamente de derecho originario y de derecho derivado, sino también podríamos hacer una distinción respecto de los tratados de orden general y aquellos tratados que son sectoriales respecto de ciertos grupos. Esta es una diferencia que vale tomar en cuenta y que enseguida comentaremos con más detalle.